Bienvenido a un discipulado más de tu servidor, el pastor Chito Rendón te saluda y siempre será para mí un grato honor el poderte ministrar, enseñar, pero sobre todo pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Y una forma de hacer prosperar el alma es, Señor, enséñanos, muéstranos. Bueno, pidámosle al Señor, hoy vamos a continuar este tema acerca de el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo y volverlo a comprender, volverlo a entender. Sabe que yo he enseñado este tema no sé qué cantidad de veces y no me cansaré de enseñarlo porque cada vez que yo vuelvo a recorrer esta enseñanza, vuelvo a entender alguna novedad. Se vuelve algo diferente, entiendo un poco más. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres un buen Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Enséñanos y sobre todo que tengamos un corazón ardiente esperando el regreso de tu amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces hemos estado platicando el por qué tratar de tener este concepto de su venida, entenderlo bien. Bueno, y a lo largo de las enseñanzas hemos visto que en su venida es algo que escribieron prácticamente todos los apóstoles. Cuando uno lee Pablo, digamos, lo encuentra uno hablando de su venida cuando se dirigía a los tesalonicenses, cuando le escribió Pablo a Timoteo, cuando le escribía a los colosenses, ¿verdad? Siempre él hacía mención y estén pendientes, estén, como quien dice, logren comprender. Ahora uno pregunta, si en esa época Pablo, Pedro, Juan, Santiago escribían acerca de velar por su venida, y eso fue hace 2000 años, ¿no será que nosotros, que ya alcanzamos estos tiempos y estamos prácticamente en la recta final, debiéramos de tener ese concepto bastante masticado? Pues yo creo que debiéramos de tenerlo muy masticado. Bien, ¿por qué la importancia de esto? Dice la Escritura que Él viene y Jesucristo lo declaró. Esta es la misma introducción que he dado en la mayoría de los discipulados y dice de esta manera. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, en Juan 14, versos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si esto no es cierto, yo se los digo, miren, no es cierto. Pero como es lo contrario, como es una realidad, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y dice después, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Repita conmigo, Jesucristo vendrá otra vez. Y os tomaré a mí mismo, como iglesia, tomará su iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo lo advirtió, incluso él dijo varias veces. Él dijo, es necesario que yo me vaya, hablando de su primera salida, y que vendría el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él nuevamente decía varias veces, pero esperen que yo vendré otra vez. Y tal como lo mencionaba hace un rato, la mayoría de apóstoles insistían de que debiéramos de tener ese concepto bastante bien afinado y que debiéramos de velar por eso. Bueno, cuando incluso le preguntaron al Señor Jesús, si tú sabes esas fechas, ¿cuándo será? Él estando llamémosle, en su cuerpo como humano, ¿verdad? En esa figura humana, él les dijo a los discípulos, bueno, esa fecha de cuando yo vengo, no lo saben ni los ángeles, ni yo lo sé,
solo mi Padre que está en los cielos. Bueno, pero ya cuando Él es glorificado y está junto al Padre, es lo más seguro que el Padre le revela a Él todas las cosas, porque Él se las revela. Y de ahí encontramos por qué los discípulos, o más bien dicho, los diferentes apóstoles, escriben acerca de que ese momento vamos a estar nosotros de alguna manera conscientes de esa fecha. Por ejemplo, Apocalipsis 3:3, el apóstol Juan escribió: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, aquí le está hablando a una de las iglesias, que es para un mensaje para la iglesia actual, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por ejemplo, Pablo escribió a los de Tesalonicenses en capítulo 5, versos 4 y 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda. ¿Qué día? El día cuando Él venga. Os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, el Señor Jesús, prácticamente, Él dijo que Él iba a venir y va a ser una sorpresa para muchos. Como cuando llega un ladrón y uno está durmiendo y si es un ladrón hábil, nadie se da cuenta, pero vino. Bueno, pero a los que somos hijos de la luz, dice, ese día no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, sino somos hijos del día. O sea que, en otras palabras, yo estaré siempre mostrando. Es como que el Señor dice, yo mostraré, yo me mostraré, yo me revelaré. Y de ahí pues encontramos otros conceptos que hablan acerca de su venida. Por ejemplo, hablamos el término de la palabra apocalipsis. Apocalipsis, que es lo que vimos la semana pasada, aparece como se identifica el nombre del último libro de la Biblia, que es el que escribió Juan, que es Apocalipsis o revelación de Jesucristo. Eso es lo que significa. Pero esta misma palabra, Apocalipsis, aparece no solo en el último libro, sino aparece en diferentes versos, y vimos cómo es que Apocalipsis significa la manifestación o revelación de Jesucristo, sobre todo en el corazón de las personas. Después encontramos la palabra parusía, que eso empezamos la semana pasada, y es cuando Él viene. Y hoy vamos a extender, a explicar un poco más cuando Él viene por su iglesia y la importancia de esto. Después viene la palabra epifanía, que es cuando Él venga en toda su plenitud con su iglesia ya casada en las nubes, dice, y todo ojo le verá en la tierra. Y después vienen expresiones como faneros y fanía, faino, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo así, voy a mostrarles esta otra filmina, que es la que resume todas estas palabras y es la que hemos estado utilizando en los diferentes discipulados. Del nacimiento de Jesús, pues obviamente vivimos en el año 2000, pero en cantidad de tiempo cronológico, a partir de la resurrección de Jesucristo, empieza de alguna manera el cumplimiento de los 2000 años para estos eventos que estamos viendo. Y a lo largo de todos estos 2000 años vamos a tener apocalipsis o manifestaciones o revelaciones de Jesucristo. Pero antes del cumplimiento de los 2000 años, tiene que aparecer la parusía, que esto es lo que estuvimos viendo, que es la venida en secreto del Señor, cuando Él venga en las nubes y Él se anunciará, la iglesia se levantará para ser juzgada. Pero eso lo voy a explicar brevemente. Y después tenemos la epifanía, que es la venida pública. Eso es porque es pública, porque todo ojo le verá, ¿verdad?
Y por último tenemos el reino milenial. Bueno, pero lo más importante es, ¿qué es eso de ese encuentro con Jesús? ¿Verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos del término parusía, es cuando el Señor Jesús dice que Él con voz, dice con voz de mando, con trompeta de arcángel, con trompeta de Dios, Él como voz de mando, Él prácticamente ordenará, Él se anunciará y Él ordenará a que la iglesia sea levantada y llegue a poderse encontrar con Él. Y dice que esto es en el cielo, en una dimensión espiritual, pero que es en un abrir y cerrar de ojos, vimos la semana pasada. ¿Por qué el concepto de un abrir y cerrar de ojos? Porque da la impresión como que la iglesia sube y en un abrir y cerrar de ojos, todos los que fueron juzgados y aprobados siguen su camino y los que no bajan. Pero eso lo vamos a ver en breve en otra gráfica que va a ser muy interesante. ¿Dónde habla acerca de este encuentro? Bueno, Apocalipsis capítulo 12 habla de prácticamente de una mujer que sube al cielo y dando a entender que es toda la iglesia, ¿verdad? Y esta mujer está embarazada. Dice de esta manera: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto, con dolores de alumbramiento. Aleluya. Entonces, esto es prácticamente la iglesia completa subirá y estando en el cielo, esta mujer va a dar a luz a lo que se llama la iglesia novia. La iglesia, llamémosle, que alcanzó esa solicitud de estar pendiente, de estar velando, de estar consagrándose, de estar pidiéndole a Dios que le dé la madurez. Por eso la palabra que dice cuando nació este niño, porque en los versos que sigue habla que ese niño nació y ese niño nace con prácticamente con una descripción que le llama la escritura como un hijo maduro, ¿verdad? Y eso se le llama, la palabra griega es huíos, ¿verdad? Y después menciona otro hijo, que es el hijo tecnón. Pero la iglesia, de repente, la que no fue aprobada, baja de alguna manera. Entonces usted dirá, explíqueme mejor, pastor, cómo es eso del hijo tecnón y del hijo huíos. Bueno, entonces lo vamos a ver en esta gráfica. Entonces, encontramos que la iglesia, cuando el Señor hable con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, la iglesia se levantará y es una iglesia, una mujer que estará encinta, como aparece ahí, una mujer con un niño, y llega a un evento que se llama episinagoge, que es sinagoga, significa encuentro con el Señor. Cuando uno va a una sinagoga es como ir a la iglesia, pero una episinagoga es un encuentro del más allá, mucho más arriba. Epi significa arriba. Entonces encontramos que hay un encuentro en Apocalipsis 12, 1, 2 con el Señor. ¿Qué va a suceder ahí? Este encuentro es para que la iglesia sea juzgada por medio del tribunal de Jesucristo. Aparte existe el gran trono blanco, que ese es el juicio del Padre, pero eso no es para juzgar a la iglesia. Eso es solo para relatar, diciendo ahí todos los que estuvieron escritos en el libro de la vida, y los que estuvieron escritos en el libro de la vida no tienen que pasar a ese juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron juzgados en el tribunal de Cristo. Eso lo vamos a ver en el otro verso que sigue. Aquellos que fueron aprobados en el tribunal de Cristo, aquellos que dieron la talla, aquellos que como una balanza, que no fueron faltos, dice,
que tuvieron el peso correcto, aquellos que estaban pendientes, que estaban, digamos, el que vela es el que está como con las antenitas de venir, que está, ¿será que el Señor viene? Señor, si tú vienes, ayúdame a consagrarme, ayúdame a caminar contigo, ayúdame a estar correctamente. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, porque en ese parpadeo es en un tiempo kairos, que tiempo kairos es como un tiempo de Dios, que es como un día en la tierra, son como 1000 años en el cielo. Eso quiere decir que un parpadeo aquí en la tierra son como, yo hice más o menos una definición o una ecuación matemática y me salió como en una décima de segundo, podrían ser, comparado a 1000 años, serían como 70 días o 60, 70 días en el cielo. Entonces, en ese tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, aquellos que realmente pasan el tribunal de Cristo, de una vez encontramos, dice la Escritura, que los que fueron aprobados suben, ahí aparece la palabra harpazo, que es arrebatamiento. O sea que el arrebatamiento es en el cielo para los que fueron aprobados. Y esto lo encontramos pues posteriormente en los versos que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Los que suben para las bodas con Jesucristo, ¿verdad? Y ahí van a pernoctar. Esto va a ser antes de la tribulación y gran tribulación y van a estar con el Señor esos 7 años para de luego descender con Él. Bueno, ¿dónde aparece esto del tribunal de Cristo? Entonces, acompáñeme y lo vamos a leer en 2 Corintios 5:10. Dice de esta manera: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos debemos de comparecer para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Eso quiere decir que aquel que no dio la talla, pues va a tener que tener algún tipo de juicio, porque un juicio es para poder determinar y poder absolver y poder dar algún tipo de recompensa o retribución, como dice aquí. Aquel que salga aprobado, pues va a tener su recompensa. Y aquel que no fue reprobado, pues que no dio aprobado, pues fue reprobado. Eso lo vamos a ver en un ratito, donde aparece este verso. Pero también encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17 lo que es cuando sucede este término del harpazo. Bueno, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice de esta manera: que cuando el Señor venga en los cielos, Él con su voz, y lo que ya leímos hace un rato, o lo que yo les repetí, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16, Él ordenará, y dice que los que hayan dormido en Cristo, o sea, todos los muertos que murieron en Cristo Jesús, estos muertos en el transcurso de todos esos años, ellos ya tuvieron que haber pasado ese tribunal. Pero aquí mismo, obviamente, van a pasar en el tribunal y se les va a decir: sí, tú ya fuiste juzgado, ve, y aquellos que hayan sido purificados, ve y sube a la presencia del Señor. Y dice luego, mire lo que dice el verso 4:17, luego nosotros, los vivientes, o sea, en otras versiones dice los que estamos vivos, pero aquí los vivientes es alguien que está vivo, pero con madurez espiritual. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, aquellos que lograron pasar el tribunal de Cristo aprobados van a ser arrebatados juntamente con ellos a las nubes. O sea, ¿a dónde? A esa dimensión para poder festejar las bodas del Cordero. Al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde aparece esto del huíos? Que lo hablamos hace un rato en Apocalipsis 12:5, esta mujer
que estaba encinta, que dio a luz, dice en el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón. Esta palabra varón, hijo varón, es huíos, maduro, que regirá con vara de rey con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. Aquí viene arpazo, el rapto, para Dios y para su trono, ¿verdad? Entonces, qué hermoso saber que la iglesia va a tener ese momento de poderse encontrar con el Señor, pero también tiene un momento de ser juzgada. Y alguno dirá, sí, pero el Señor, como yo soy cristiano, entonces yo estoy bien con Él. Pero ese es el riesgo que hay en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos, dice, cuando Pablo le escribía a Timoteo acerca de esos tiempos, le decía que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y ahí menciona un montón de características de estos últimos tiempos. Y una de las características es que la gente va a ser muy, llamémosle, muy flexible. O sea, no va a ser radical, sino al contrario, va a estar viviendo una vida, como decirte, muy floja en el Señor. Incluso el concepto del que reza y peca empata, ¿verdad? No, hombre, no hay que estar tanto tiempo en la iglesia, no hay que buscar a los hermanos. No, yo sí oro cuando tengo necesidad, o yo tal vez leo la escritura cuando me la lee alguien o cuando oigo un mensaje. O sea, no hay hambre o hay un deseo de poderse consagrar. Por eso es importante el consagrarse para esa venida del Señor Jesucristo. Ahora, cualquiera nos dirá ahorita, ¿y qué pasa con los que salgan reprobados? Bueno, miremos ahorita nuestra plantilla esta. Los que fueron aprobados suben y serán arrebatados para las bodas del Cordero. Pero en ese abrir y cerrar de ojos, dice en 1 Juan 2:28 y Apocalipsis 12:6, que este otro grupo descenderá y va a ser un evento prácticamente que para algunos sea imposible de concebir, porque todo esto prácticamente nadie lo ha experimentado. Únicamente hemos oído acerca del arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Elías, de que, por ejemplo, el cuerpo de Moisés fue tomado su cuerpo físico y se une en el cielo con su espíritu y su alma y empiezan de alguna manera, tiene vida porque cuando viene Jesús y desciende cuando tiene ese momento con sus discípulos y que hay esa tabernaculización donde viene esa presencia gloriosa, dice que los discípulos vieron a Elías y a Moisés ahí, como que no pienso que hayan sido maniquíes, no, eran ellos, ¿verdad? Elías lo entendemos, pero ya Moisés podemos entender que fue cuando su cuerpo fue tomado y el Señor le dio la vida. Entonces, poder nosotros decir, Señor, para muchos no lo van a concebir, pero es una realidad. Yo puedo imaginarme que si va a haber un grupo de personas, están reunidos y de repente están ahí en un abrir y cerrar de ojos. Míreme los ojos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo es eso? Y yo puedo imaginarme que estando uno aquí de repente, estando un grupo de personas, todos se van a ver y dijeron, estuve delante del Señor, pero estuve muchos días. Y puede ser que alguno que nunca fue convertido, a lo mejor fue a la iglesia, pero no fue convertido, ni fue tomado para el tribunal de Cristo. Y él le va a decir a su compañero que está a la par, si tú aquí has estado todo el tiempo. No, dirá uno, yo estuve en el tribunal de Cristo y aquí estoy en la tierra. Fui reprobado. Entonces el otro va a decir, no hombre, qué locura la que estás hablando.
Híjole, la mucha religión te está haciendo hablar cosas. A lo mejor te estás hablando de un sueño. Un sueño tuviste anoche y ahorita lo estás recordando. Pero como fue algo muy confrontativo y muchos se van a recordar, algunos los que lo sabían, se van a recordar, si yo oí de que habían algunos que iban a ser reprobados y yo tal vez fui reprobado. En ese momento sabe que él va a tener que participar de la tribulación para poder esperar cualquier juicio que haya sobre la tierra, pero él va a tener que estar firme, 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 evitando ser marcado, todo lo que hablamos de la marca, bueno, lo que se ha hablado de la marca de la bestia, evitar, bueno, algunos van a tener que ser mártires, dice la Escritura, pero sabiendo de que tienen una segunda oportunidad. Oiga, hay una segunda oportunidad, ¿verdad? Bueno, entonces alguno me dirá, bueno, ¿dónde dice esto de que van a ser reprobados? Bueno, vaya conmigo en 1 Juan 2:28, que es el verso que leímos hace un rato. Y dice así: ahora, hijos míos, permaneced en él. ¿Cómo es permanecer en Cristo? Estar vinculado en él. Para que cuando se manifieste, cuando tenga el apocalipsis, o sea, cuando en estos tiempos él se manifiesta, el Señor va a tener manifestaciones durante nuestra vida cristiana para que él permanezca en nosotros y nosotros podamos crecer en él. Y eso va a ser, tengamos confianza y podamos ser uno con él. Y mire lo que dice: y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. O sea que si hay un grupo que va a ser avergonzado, va a ser apartado. Y aquí la palabra, su venida, es parusía. En su parusía, en ese momento. ¿Dónde aparece esto? Cuando hablamos en Apocalipsis acerca de la mujer. ¿Se acuerda de la mujer que dio a luz? Entonces, después que dio a luz, la mujer huyó al desierto. O sea, la mujer que regresa a la tierra, donde tenía un lugar preparado por Dios. O sea, que Dios va a cuidar a todos estos reprobados para ser sustentados por 1260 días o 3 años y medio. 3 años y medio. Esto lo quiero explicar un poco más acerca de la comparación. Realmente, la iglesia que le llaman la iglesia novia, o el hijo huíos, o la iglesia que va a ser raptada, comparada a la iglesia completa que va a ser reprobada, es una minoría. El ejemplo es, por ejemplo, cuánto de un cuerpo de una mujer podría representar un bebé versus el cuerpo de la mujer. Ese es prácticamente un pequeño ser versus un ser un poco mayor. Entonces, el ánimo con que yo esté predicando continuamente acerca de la venida del Señor es: consagrémonos para nosotros anhelar, velar y saber que aquel que vela y se santifica para Dios, obviamente ese va a poderse presentar delante de él. Hay muchos versos que hablan acerca de que tenemos que ser irreprensibles. O sea, irreprensible. ¿Qué es una reprensión? Cuando viene alguien y regaña a alguien. Bueno, en el tribunal de Cristo, algunos van a recibir regaño. Lo ideal es que nosotros no recibamos regaño. Mire cómo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y dice así: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que aquel que está velando, que está con la expectativa de que el Señor viene, el mismo Padre dice: yo lo santificaré, porque por sus fuerzas va a ser muy difícil. Hay mucha influencia, hay mucha contaminación, es muy fácil uno despegarse. Entonces, cuando Él nos santifique, dice: y que todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Mire, sea preservado, irreprensible, o sea, sin regaño, para la parucía. Esta palabra que dice ahí, venida, es parucía de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a estar irreprensibles. Señor, ayúdanos a examinar nuestros pies, que sean pies limpios. ¿Verdad? La misma escritura dice que nuestros pies se pueden ensuciar, ¿verdad? Y si se ensucian, pues el Señor mismo dice, si alguno ha pecado, pues abogado tiene para con el Padre. Y aquel que nuevamente se arrepiente y le dice, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento. Jesucristo es fiel y justo para justificarlo nuevamente y decirle, ven, acércate al regazo del Señor. Y por eso es que no es fácil. Por eso es que en todos estos 2000 años, ¿cuántas generaciones han transcurrido? Y nosotros que estamos viviendo, tal vez esta última, yo no sé si es la última o la penúltima, pero en esta generación, que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero esperar pacientemente velando. Quiero esperar, vale. ¿Sabe quién lo escribió así? Santiago. Vaya conmigo en Santiago, capítulo 5, 7 y 8. Dice así la escritura. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida, hasta la parucía del Señor. Aquí otra vez utiliza la palabra parucía. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Sed también vosotros pacientes. ¿Cómo? Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es una ironía pensar que esto se escribió hace 2000 años. Y él dice, la parucía, la palabra griega que se utiliza aquí, la parucía del Señor está cerca. Si ellos hace 2000 años estaban diciendo, desde hace 2000 años vamos a estar velando. Y aquellos que ya murieron en Cristo, por lo menos murieron velando. Ellos prácticamente cuando se anuncia el Señor con voz de mando, van a resucitar aprobados. ¿Por qué? Porque cuando ellos vivieron su estadía en esta tierra, estuvieron velando, como que si el Señor viniera en ese entonces. ¿Cuánto más ahora nosotros que estamos viviendo estos últimos tiempos? Pero dice aquí que para poder velar, tenemos que tener corazones fortalecidos. ¿Qué significará esto de corazón fortalecido? Bueno, yo lo que puedo imaginar es como que preservado, como una cubierta, como un escudo, como un muro alrededor. Señor, ayúdame a proteger mi corazón. Recientemente yo he predicado los domingos, tengo un par de meses de estar predicando la importancia de cuidar el corazón. Por eso dice la escritura, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón se abren puertas. El corazón abre puertas. De la abundancia del corazón habla la boca. Y también hay ataduras que tenemos que aprender a desatar. Por eso el corazón hay que cuidarlo, hay que revisarlo continuamente. Y a esto, aquel que está en esta condición, tenga por seguro que Dios le pondrá camino. Camino siempre, y Él enderezará las sendas. Bueno, miremos este otro verso acerca del corazón fortalecido. En 2 Crónicas, capítulo 6, 16, 9, dice de esta manera. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Desde ese entonces,
Incluso David, porque aquí se está refiriendo a que Dios encontró a David que era conforme a su corazón. Entonces David mismo decía, Señor, escudriña mi corazón, dando a entender, ¿será que está fortalecido para ti? Señor, que nosotros vamos a hallar un corazón fortalecido. Y el Salmo 10, verso 17 dice así, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. ¿Qué otra característica hay que tener? Humildad. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. O sea, Señor, ayúdame a que yo sea tuyo, que te busque, para que cuando tu ojo recorra toda la tierra me encuentre y de esta manera tú me fortalezcas por cuanto te he buscado. Y una forma, una característica de este es de aquel que es humilde. ¿Cómo así que es humilde? Bueno, la antagonía de lo opuesto a ser humilde es soberbio. Dice que al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos, ¿verdad? Pero al humilde, Él lo acerca. Bueno, un verso más acerca de la importancia de cuidar el corazón, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 13, verso 9, de esta manera. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. O sea que algo que debilita el corazón es estar buscando enseñanzas que no sean cristocéntricas o bíblicas. Por eso dice aquí, doctrinas diversas y extrañas. Esas, sobre todo ahora con nuestros, estos aditamentos, las pantallas portátiles como un celular, una tableta, una laptop, una computadora, y uno puede buscar ahí, hay un sinnúmero de blogueros o personas que hablan cosas, consejos, pero muchos hablan fuera, incluso algunos que utilizan la Biblia, pero está fuera de contexto, fuera de, llamémosle así, de una realidad, se vuelve una doctrina diversa y extraña, eso debilita. Pero aquel que le dice, Señor, enséñame por tu gracia, ten por seguro que el Señor endereza y lo lleva en el camino. Mire cómo dice el Salmo 84, 5. Dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Señor, fortalece mi corazón. Dichoso aquel que él encuentre con un corazón fortalecido, porque está en el camino del Señor. Bueno, vamos a casi terminar. Vamos a ver esta otra plantilla que dice de esta manera. Dice así. En 2 Pedro 3:12 dice así. Esperando y apresurándoos para la parucía del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Prácticamente lo que está diciendo es que el cumplimiento del deseo del Padre es ver a su hijo casado. Y cuando el hijo se case, él dice, bueno, ahora comienza el juicio. Y prácticamente comienza con un juicio sobre la tierra, una tribulación y gran tribulación. Y posteriormente le dice, bueno, el hijo va a reinar por 1000 años. Y dice que al final de los 1000 años va a haber una destrucción masiva. Porque dice que los elementos arderán a nivel general. Yo pienso que es al final de los 1000 años, ¿verdad? Y por último dice en 2 Pedro 1:16, y este es muy importante. Si se ha estado durmiendo en todo el mensaje, a este póngale atención. Porque cuando os dimos a conocer el poder
y la parucía de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. En otras palabras, ellos dicen, cuando nosotros enseñamos acerca de la venida, del que el Señor viene otra vez, convencidos, fue porque nosotros lo vivimos con Jesús. Eso es lo que da a entender Pedro y los otros. Nosotros estuvimos y lo oímos de él diciendo, yo vendré, yo vendré. No siguieron fábulas, dice, ni artimañas diciendo, no, el Señor ya no viene. Ya no viene él, el Señor ama tanto a la tierra que el Señor va a venir en el futuro. No, todos ellos hablaron acerca de que muchos no tomes por tardanza su venida. Y él dice, sino que fuimos oculares. Nosotros fuimos testigos de que el Señor Jesús habló de esto claramente. Bueno, mis amados, hoy finalizamos el concepto de la parucía. La semana entrante vamos a ver entonces qué es el concepto de la epifanía, que es cuando Él venga con su iglesia gloriosa, casados, y cuando todo ojo le verá, que es su venida pública. Señor, te doy gracias. Permite, mi Padre, que podamos tener una revelación, que se nos abra el corazón, nuestro espíritu, para poder entender, Señor, estos conceptos y poder amar tu venida de todo corazón. Te lo pido. Señor amado, yo te pido, bendice a muchos de los que han estado escuchando, y si alguno ha estado atravesando prueba, ha estado atravesando tentación, ayúdalo, fortalecerlo, Señor, en el nombre de Jesús te ruego, fortalécelo, para que pueda, Padre mío, estar preparado y santificado al encuentro. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga.